Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están esta tarde? Amén, hermanos. Le doy gracias a Dios por ese privilegio, porque su palabra es grande y su palabra es poderosa, amén. Y tenemos el privilegio de poder platicar de su palabra, porque hay muchos condados, hay muchos countries, how do you say countries? Países que ni pueden hablar del Señor, pero aquí sí podemos, amén. Vamos a empezar. Quiero orar y poner este momento en las manos del Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de nosotros, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra es grande, tu palabra es poderosa, Señor. Así como espada de doble filo, Señor Padre Santo, Señor, y aquí la tenemos, Señor Padre Santo. Yo te pido que podamos hacer esa tierra fértil, Señor Padre Santo, para poder recibir tu palabra, Señor, y ponerla en obra, Señor Padre Santo, Señor. Aquí estamos, Señor, rompe toda barrera, Señor, en el nombre de Jesús. Esta atmósfera, Señor, es tuya, Señor Padre Santo, Señor, porque tú aquí estás, Señor. Toda gloria y toda honra es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. De antemano les pido perdón si no se entiende muy bien, porque lo escribí por mucho en inglés y le puse en Google cómo traducir, porque se me hace más fácil en inglés y luego traducirlo, pero en el nombre de Jesús se va a entender, amén. Vamos a estar en el libro de Josué, capítulo 6, que es una historia que todos lo conocemos, amén, pero creo que es necesario poder acordarnos de las grandezas que Dios ha hecho, amén. Porque sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, amén. Los que cambiamos somos nosotros, pero el Señor siempre permanece igual, amén. Josué, capítulo 6, y es la historia de Jericó, amén. ¿Cuántos conocen la historia de Jericó? La aprendimos mucho en la clase de los niños chiquitos, pero ahora somos adultos, o lo vamos a tener que agarrar como adultos ahora, amén. Y es muy emocionante porque sabemos que la historia de Jericó estaba un hombre, Josué, amén, que era él ahora el líder que tomó lugar después de Moisés, amén. Él tomó el lugar y él empezó to be the leader. Él empezó a ser el líder de los israelitas, porque su conquista era la tierra de Canaán, amén. Pero estaba Jericó ahí. ¿Y cuántos saben la historia que Dios hizo un milagro hermoso, poderoso ahí en ese lugar, amén? Gracias, pastora. Y en la historia de Jericó podemos aprender muchas cosas, podemos aprender cómo ser victoriosos en los momentos difíciles, amén. Podemos aprender cómo ser victoriosos en nuestras vidas cristianas, amén. Y quiero rápidamente darles como un visual. I want to give you guys a visual. Les quiero dar facts, datos, así se dice, de Jericó, porque yo no sé usted, pero yo soy una persona visual, Jericó era una ciudad que estaba estaba rodeada de paredes gigantescas, amén. Pero cada pared, había dos, y estaba de 15 pies de lejos. Imagínense, no tan solo estaba rodeada, pero aún estaba como doble, y estaba de 15 pies de lejos, right? De ancho, perdón, gracias. Y era una de las ciudades más antiguas. Y en esas paredes había muchos soldados en las paredes y había vigilantes en el portón. Ya se pueden imaginar que humanamente viendo a esa ciudad es imposible poder tratar de conquistarla. Porque aún tratando de entrar, había soldados alrededor de todo el lugar. Había vigilantes. Y las paredes 15 pies de ancho. Y Jericó tipifica, symbolizes un lugar de malicia, un lugar de corrupción, un lugar de idolatría, amén.
So, viendo a tu ciudad, humanamente hablando, es imposible de conquistar, right? Josué 6:1 dice, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Dice, el portón de la ciudad de Jericó se cerró y quedó bajo vigilancia para que no entraran los israelitas. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. It was closed down. It was nobody can go in and out. Nadie podía entrar ni salir. Amén. Y como le dije anterior, este lugar tipificaba un lugar de malicia e idolatría. Y para los israelitas, quizás humanamente hablando, se miraba un lugar imposible de conquistar. Y no, quizás pensaban, like, Josué, ¿cómo lo vamos a derrotar? ¿Cómo? You know? Era algo difícil para poder entender. Y así a veces como nosotros, después de recibir de Cristo en nuestro corazón, quizás hay dificultades en nuestras vidas, you know? Hay dificultades en nuestras vidas que empieza a build esa pared, empieza a formar esa pared de nuestras vidas, esa pared de nuestro corazón. Quizás es un hábito pecaminoso que empieza a construir esa pared de nuestras vidas. Quizás es ambición egoísta. Quizás es un defecto de nuestra personalidad en que batallamos. Amén. Y como Jericó se puede ver invencible esa pared en nuestra vida. En estos momentos, durante esta palabra, quiero que usted individualmente se examine si hay una pared en su vida. Si hay algo que está siendo rodeada por paredes, que se ve invencible de derrotar. Que se ve invencible de poder llegar al otro lado. Quiero que ustedes mediten. Y como Jericó se puede ver invencible, y también las cosas en nuestras vidas se ven invencibles, pero con Dios se puede vencer, amén. Con Dios siempre se puede vencer. Josué 6:2 dice, entonces Dios le dijo a Josué, voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Dios le dio un plan genial a Josué, amén. Le dio un plan literal de cómo hacerlo. Se lo dio a Josué. Y quizás los hombres militares de Josué le podrían dar miles de sugerencias de cómo poder entrar a Jericó. Quizás le dieron miles de sugerencias cómo poder derrotar esas paredes. Quizás le dieron mil y otras maneras de decir, hey, hay que hacerla así, hay que hacerla acá. Pero el plan para derrotar a Jericó era el plan de Dios, amén. Era de parte de Dios, porque Dios sabía exactamente lo que Él iba a hacer, así como en nuestras vidas. Amén. Él sabe exactamente lo que quiere hacer con tu vida. Él sabe exactamente lo que Él te ha llamado en tu propósito, en lo que Él te escogió a ti. Él sabe exactamente. Amén. Y mientras lo seguimos a Dios y lo obedecemos a Dios, Él nos enseña su plan para nuestras vidas. Pero es ahí, ojo, la clave, si lo seguimos, si lo obedecemos. Amén. Porque así como le dio el plan a Josué, exactamente como él iba a derrotar a Jericó, así también el Señor te da a ti el plan. Él te da the way, la manera en que tú vas a sobrellevar esa dificultad. Él te da la manera en cómo tú vas a salir del otro lado. Él te enseña el plan de qué va a suceder, porque estás caminando por aquí y ves algo que se ve imposible. Él te va a decir, hey, eso lo vas a derrotar y eso va a ser tuyo en el nombre de Jesús. Él te da el plan, pero ¿sabes cuándo te lo enseña? Cuando lo seguimos, cuando le obedecemos, amén. Porque Él te ha escogido, Él te ha llamado, amén. Yo sé que lo digo una y otra vez, pero es la verdad, hermanos. El enemigo quiere poner esas mentiras en nuestros pensamientos, que no somos llamados, que no somos dignos, pero el Señor nos ha escogido, nos ha llamado por nombre, amén.
En Romanos 8:30, si quieren ir conmigo a Romanos 8:30. Me dicen con un amén cuando le tengan. Romanos 8:30 dice: a los que él ya había elegido, los llamó. Y a los que llamó también los aceptó. Y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Aleluya. Ese somos tú y yo, hermanos. Porque Dios ya te ha llamado, hermanos. Él ya te ha elegido. Y aunque ves cosa grande, invencible, el Señor ya tiene un plan. Amén. Aunque veas una pared, el Señor ya tiene un plan. Amén. Josué 6:3, vamos a andar brincando mucho en la Biblia, hermanos. Josué 6:3, vamos a regresar. Josué 6:3 dice: rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Amén. Y cuando yo me pongo a pensar, ponte a imaginar a Josué, cuando Dios le dice, vas a rodear una vez la ciudad y hacerlo por 6 días. What? El plan de Dios quizás se escuchaba raro, algo inesperado, ¿cómo vas a caminar alrededor de la ciudad y por 6 días? Imagínense. Es algo largo y cansado, amén. Pero ellos, sin embargo, lo hicieron. Sin embargo, lo hicieron, amén. Caminaron alrededor 6 días, hermano, la ciudad. Imagínense qué tan grande fue esa ciudad, pero lo hicieron, amén. Porque las paredes no caen simplemente porque caminaron. No cayeron nomás porque caminaron. It wasn't simply because they walked. But it was because of their faith. Era por su fe, amén. ¿Y por qué te preguntarás, por qué el Señor les pide hacer esto? ¿Por qué el Señor está pidiendo caminar 6 días alrededor de la ciudad? ¿Por qué, hermanos? Para ver de la obediencia de ellos. Para ver la obediencia de ellos, amén. Porque no es trabajo de nosotros tratar de entender el plan de Dios. What's called of us is just to obey Him. Lo que es para nosotros es solo obedecerle, amén. Obedecerle y seguirle, no es de tratar de entenderlo. Yo tenía un amigo que él se rompía la cabeza de tratar de averiguar las maravillas del Señor y iba más allá, las profundidades, y le dije, bro, nuestra humanamente hablando no podemos captar la grandeza de Dios. No es de ti tratar de entenderlo, bro. Cuando estemos en el cielo ahí, hazle todas las preguntas que quieras. Pero así como humanos nos preguntamos, why are you doing this? This sounds silly. ¿Por qué tener que caminar 6 días? Pero no era el simple hecho de caminar es lo que iba a derrotar las paredes, sino la obediencia, el acto de fe, hermanos. Porque también les quería enseñar que Él es el Dios de lo imposible, amén. Él es un Dios que hace las cosas imposibles posibles, hermanos. Cuando ellos ven físicamente esa pared, esa ciudad que se ve invencible y les dice camina, como humanos tú imagínate si el Señor te hace hacer eso. You're like, what? ¿Ves estas paredes? ¿Cómo se van a caer al caminar? Pero el Señor quiere ver si lo estás confiando en Él, si lo vas a obedecer. Amén, hermanos. Porque para nosotros es solo obedecerlo y Él va a hacer su parte. Él va a ejecutar su plan para nuestras vidas, hermanos. Solo requiere fe. Fe, hermanos. Fe. Porque sin fe es imposible agradarlo, hermanos. Necesitamos fe. No que nuestra fe mengue, sino que nuestra fe
will grow and grow, que crezca y crezca. Y es lo que el Dios quería ver en Josué, en los israelitas. Si van a creer que yo los mandé a caminar 6 veces, vas a creer que esas paredes se van a derrotar, que esa ciudad la vas a conquistar, tú camina. Josué 4 al 10 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día darás 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá al pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y le dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová les seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Imagínense, hermanos. Imagínense estar ahí en ese lugar y viendo todo eso. That's powerful. Eso es poderoso, hermanos. Ver cómo se estaban preparando para la marcha y cómo estaba el arca y estaban todo eso ahí, hermano. Imagínense. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritarás, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaré. Aleluya. Quiero enfocarme ahí en versículo 10, hermanos. Josué les recordó que se mantengan en silencio mientras estaban caminando, hermanos. Y eso es algo muy importante. Caminando en silencio, no hablando aún entre ellos mismos, no hablando, enfocándose en el plan de Dios, enfocándose en el propósito, hermanos. Porque el Señor se los había dicho que cuando gritaran, iban a vencer, hermanos. Pero algo que me llama la atención es que así en nuestras vidas, hermanos, Dios nos mantiene, quiere que nos mantengamos en silencio y saber que Él es Dios. He wants us to be still and know that He is God. En nuestros momentos de tribulación, en nuestros momentos de guerra, en nuestros momentos de dificultades, a veces nos queremos quejar. A veces queremos ir con una persona que no nos va a dar consejos sabios. A veces queremos ir en cosas que no nos van a ayudar. A veces nomás vamos a murmurar. Yo no sé qué cuando estamos pasando por cosas, pero a veces el Señor solo quiere que nos mantengamos en silencio y reconocer que Él es Dios. Y que Él tiene la última palabra y que Él tiene el plan para nosotros, amén. Que it's an act of trusting in Him. Es un hecho de que uno está confiando en Él. Ese momento de silencio. Porque tenía que marchar 6 días sin gritar, right? 6 días sin hablar. Imagínense, hermano. Salmos 46, 10, si alguien me lo puede leer, Salmos 46, 10. Amen, thank you. Otra versión que me gusta dice, y dijo: todas las naciones del mundo reconocen mi grandeza. Reconózcanme como su Dios y ya no se peleen.
A veces, hermanos, en nuestros problemas hacemos tanta y una cosa. Quizás un berrinche como el Caleb a veces. Quizás hacemos tanta cosa, hermanos, nos quejamos con el Señor y no entendemos su plan. Pero solo el Señor sabe lo que va a suceder. Solo el Señor nos necesita solo confiar en mí. Así como ellos, como Josué, los israelitas, caminen, aunque el plan se suene raro, aunque el plan se suene inesperado, caminen, caminen, caminen. Y así en nuestra vida cristiana, hermanos. A veces nos topamos con cosas, hermanos, y no entendemos, hermanos, y nos quejamos con el Señor. Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Hermanos, pero tenemos que reconocer que Él es Dios. Él es Dios. Y si verdaderamente le creemos en Él, tenemos que también confiar en Él. Tenemos que también confiar en Él, hermanos. No solo venir a la iglesia a decir que somos cristianos, tenemos que confiar en Él, amén. Vamos a leer Josué 6, 15 al 16, si alguien me lo puede leer, por favor. Josué 6, 15 al 16. Amen. That was 15 and 16. It's okay. You want to do 15 and 16? Aleluya. No sé si pueden entender y captar lo que ha sucedido. Amén. El 7 día ellos marcharon y marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y luego gritaron. Amén. Gritaron ese grito de victoria, hermanos. Y paredes cayeron, hermanos. Paredes cayeron. I don't know if you guys can visualize that. No sé si pueden ustedes ver eso, hermanos, o si ya han visto una película o algo, hermanos. Pero ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Hace algo que ni lo podemos esperar. Y those walls came tumbling down. Esas paredes cayeron, hermanos. Es el séptimo día ellos marcharon 7 veces y gritaron, hermanos. Imagínense estar allí y ver que esas paredes caen, hermanos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué si ellos se hubieran rendido el 6º día? ¿Qué si el 6º día dicen, man, what are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Esto es ridículo. Caminar y hace 6º día. Imagínense, hermanos, si se hubieran rendido el 6º día, hermanos.
Así a veces somos nosotros, hermanos. El Señor nos manda a hacer algo, el Señor nos manda a caminar y se nos hace mucho tiempo, se nos hace quizás difícil y nos rendimos, hermanos. Nos rendimos y no recibimos esa gloriosa bendición, hermanos. No llegamos al plan que el Señor tenía para nuestras vidas. No llegamos al propósito porque nos rendimos, porque dejamos que nuestra carne se canse, porque somos humanos, hermanos. Pero, ¿y nuestra confianza en Dios qué, hermanos? Nuestra confianza en Dios qué? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro cristianismo, hermanos? Si nos rendimos, hermanos, ¿dónde está? Tenemos que confiar en Él y esperar en Él, hermanos. Porque caminando hacia el plan no es pérdida de tiempo, hermanos. Quizás es días, semanas, meses, años, pero no es pérdida de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te conoce a ti, cómo tú eres, cómo Él te formó. Él sabe el proceso necesario que tenemos que caminar cada uno de nosotros. Quizás para mi vecino nada más le toque unos días, y para mí, que soy necia, quizás me tome más años. Porque cada uno somos diferentes, hermanos, pero no hay que rendirnos, hermanos. No hay que ver esa pared que está enfrente y decir, no puedo. Porque Dios va delante de nosotros. Ellos tenían el acta, amén, del pacto ahí con ellos, hermanos. Y silencio estaban. They were quiet the whole time. Tenemos que caminar en fe, hermanos. Porque cuando caminamos en fe, paredes caen. When we walk in faith, the walls are coming down. They fall down when we walk in faith, hermanos. Y esa pregunta que te hice en el principio, usted me dice, ¿hay una pared en su vida? Tenemos que caminar en fe, hermanos. Isaías 30:18, si alguien me lo puede leer. Isaías 30:18. Isaías 30:18. Amén, thank you. Aquí dice, nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad, Dios ama a los que confían en Él y desea mostrarles compasión, hermanos. Dios ama al que confía en Él, hermanos. Ustedes que tienen hijos, hermanos, ¿cómo se siente cuando su hijo va hacia usted? ¿Cómo se siente que cuando su hijo está en problemas, en vez de buscar su propia solución, va hacia usted? ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Por qué? Porque como me dice mi mamá, I know what's best for you. How do you say that in Spanish? Yo sé el bien para usted. Gracias. Así el Señor, hermano. Cuanto más el Señor. Por eso Él ama que nosotros confiemos en Él, hermanos. Porque como nuestros niños chiquitos, nuestros niños, si están en un problema y tú sabes cómo ayudarlos, hermanos, si tú sabes cómo ayudarlos a sobrepasar eso y no van contigo porque creen que ellos saben. Cuando yo era teenager, yo siempre le decía a mi mamá, I know, mom, I know. Yo sé, ma. Y no sabía. Caía en, problemas. Así nosotros. Pasamos por cosas y creemos que lo sabemos todo. Porque ya estamos de edad o porque no sé. Y Dios está ahí. Aquí estoy, confíen en mí. Y no, caemos en problemas.
Por eso el Señor ama que nosotros confiemos en Él, hermanos, porque Él es nuestro Padre, porque sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él tiene el plan para poder ayudarte a vencer esa pared. Él tiene el plan para poder ayudarte a sobrepasar lo que usted está sucediendo, hermanos. Él sabe el proceso por el cual te está pasando, hermanos. Él sabe el propósito por el cual estamos pasando. Quizás no nos guste, quizás nos duela, hermanos, pero no hay que rendirnos al sexto día. No hay que rendirnos, hermanos. Si ya mero llegamos, no hay que rendirnos, porque tendrás la mayor victoria, hermanos. La mayor victoria. Ya mero acabamos, hermanos. Josué 6. 17 al 21 dice. 17 al 21 dice. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres y jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, hermanos. Tomaron un grito triunfal, hermanos. Ese grito fue evidencia de su confianza en Dios. That was evidence. That roaring yell was evidence of their trust in God. Fue evidencia de su confianza en Dios. Y aquí este versículo, porque yo sé que eso hay, quizás nos preguntamos, un Dios pediría a destruir a una tierra, pediría a destruir a humanos, a mujeres, a hombres, a todo lo que está ahí adentro, porque hay personas que aún preguntan cosas así. ¿Cómo Dios va a destruir todo eso? ¡Qué cruel! Pero ahí había corrupción, hermanos. Había impureza, hermanos. Y por el tiempo no les voy a leer, pero cuando noten eso, Levítico 18, 24 al 30, hermano, Él aborrece toda inmundicia, Él aborrece toda la suciedad, hermanos. Así como nosotros no nos gusta estar sucios, hermanos, no nos gusta estar entre cosas cochinas, hermanos. Imagínense Dios, que Él es santo. Él es santo. Santo, santo, santo. ¿Cómo Él va a querer estar entre corrupción, hermanos? ¿Cómo Él va a querer que su pueblo, su creación esté corrupto, hermanos? A Él no le gusta eso. Amén. Y por eso la destruyó. Y a veces nos pensamos, pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo Él va a destruir eso? Y las personas que estuvieron ahí, porque el 23 a 25 dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy.
por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Hermanos, Dios es un Dios justo, hermanos. No hay que pensar que Él nomás mandó a destruir a esa ciudad, a esa humanidad. Él ya le había dado a Jericó una oportunidad para arrepentirse, pero lo desecharon. They rejected it. They didn't want to. He already had given them a chance to repent and they didn't want to. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso, hermanos? Que Él nos da una y otra oportunidad de poder arrepentirnos. Él nos da una y otra oportunidad de poder acercarnos más. Él nos da una y otra oportunidad de poder tener una relación hermosa con Él y lo rechazamos. Estamos cómodos. No queremos. Así Jericó, hermanos, Él le dio una oportunidad de arrepentirse de toda su corrupción y no querían. Y por eso mandó a destruirlos, hermanos. Así como nos enseñó el pastor. El Señor nos da chance, hermanos. No creas que como nos enseñó que por el pelo que le cortó al Sansón, ahí fue su fuerza, hermanos. No, es porque he lost that. Él perdió ese pacto, hermanos. El Dios es misericordioso, hermanos, pero Él también, me puedo imaginar, se cansa. O le duele. Él les dio una oportunidad de poder arrepentirse, hermanos, si no querían. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Él nos ha dado tantas oportunidades y no queremos, hermanos? No queremos firmarnos, hermanos, no queremos levantarnos, hermanos, no queremos, como nos enseña el pastor, desarrollar lo que el Señor quiere con nosotros, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es esa pared que nos impide en nuestra vida? ¿Qué es esa pared en tu vida que te impide a llegar más allá con el Señor? ¿Qué es esa pared que te impide a poder levantar tus manos y adorarlo? ¿Qué es esa pared que te impide a poder leer su palabra o a orar con Él? ¿Qué es esa pared, hermanos? Rahab y su familia fueron salvos porque ellos confiaron en el Señor, confiaron en ese plan. Fe, hermanos, necesitamos fe. Hoy en estos tiempos no hay fe, hermano, no hay mucha fe, hermanos. Por fe las paredes de Jericó cayeron, hermanos. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pared? Yo sé mi pared. Yo sé mi pared que no me permite llegar más allá y es de mí de tratar de romperlo en el nombre de Jesús, hermanos. To have a breakthrough in the name of Jesus, hermanos. De ya no venir a jugar iglesia, hermanos. A veces tenemos altas expectancias. I'm going to say it in English and then translate. We have high expectations but low participation. Participación. Esperamos mucho del Señor, pero de nuestra parte no ponemos nada. Esperamos tanto del Señor, pero de nuestra parte, ¿qué ponemos, hermanos? Y esto me habló a mí. El Señor es un Dios grande, poderoso, milagroso. Hace las cosas imposibles posibles y nosotros esperamos tanto de Él. ¿Y nosotros qué ponemos de nuestra parte? No le echamos ganas. La área que sabemos que con el cincel nos quiere quitar, no queremos. No oramos. No adoramos, estamos iguales, hermanos, iguales. Y así nos quiere el enemigo, igualitos, cómodos, así nos quiere, hermanos, para que cuando llegue, boom, ¿qué pasó? Tenemos que someternos al proceso que el Señor tiene para nosotros, para poder caminar en su promesa, hermanos. Someternos al proceso, al plan que el Señor tiene para nosotros, hermanos. No hay que tener fe olvidadiza. Does that make sense?
Fe olvidadiza. Reprende, hermanos, si tienes fe olvidadiza, hermanos. Porque no te olvides de lo que el Señor ha hecho en tu vida, hermanos. No te olvides de lo que el Señor ha hecho en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, hermanos. Con mucho respeto digo esto, hermanos. Muchos de nosotros que estamos aquí, que están aquí, el Señor los trajo de un país y la manera en que llegaron me asombro. Y el Señor permitió que ustedes están aquí, hermanos. No se olviden de lo que el Señor ha hecho en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su matrimonio, en sus hijos. Usted solo sabe, hermanos, en su persona. No se olviden. No se olviden de quién es Dios, hermanos. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Y no tener fe olvidadiza, hermanos. Porque hoy en día necesitamos más y más y más y más. Y caminar y caminar y caminar y no rendirnos, hermanos. Porque cuando menos los esperamos, hermanos, el Señor va a venir por nosotros, hermanos, y vamos a estar en su gloria, hermanos. No hay que rendirnos en la última vuelta, hermanos. No hay que rendirnos porque ya mero llegamos, hermanos, a su gloria, hermanos. Ese lugar aquí en la tierra es un tiempo chiquito, hermanos, pero hay que hacer un impacto, hermanos, porque este mundo it's dark, hermanos. Este mundo es bien oscuro, hermanos, y tú tienes una luz que lo estás cubriendo ahorita, hermanos. Tenemos que salir aún más allá, más allá, más allá. Qué hermoso el evento del parque, hermanos, y no se desanimen, porque como dijo el pastor, quizás ustedes no vieron físicamente con sus ojos lo que el Señor estaba haciendo, pero el Señor estaba y hizo algo en el parque, hermanos. ¿Qué requiere fe? ¿Qué es tu pared? ¿Incredulidad? ¿Qué es tu pared? ¿Estar cómodo? ¿No querer más allá? ¿No querer más de Dios? ¿Qué es tu pared, hermanos? El Señor está con usted, hermanos, y lo podemos vencer y lo podemos derrotar ese pared, hermanos, para llegar más allá, hermanos. Porque el Señor nos está llamando a hacer las luz en las tinieblas, hermanos. Pero no lo puede hacer si nosotros no estamos listos, si nosotros no queremos, hermanos. Si nosotros estamos bien cómodos ahí sentados, hermanos. Porque esta vida no se trata de nosotros. Se trata del gran plan del Señor, hermanos. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de ese plan, hermanos. Yo misma soy la que me impido a llegar al plan que el Señor tiene para mi vida. Porque veo mi pared y me rindo. Veo mi pared y ya no quiero, me canso. Señor, ya no puedo. A veces nos cansamos, hermanos, somos humanos. Yo entiendo, hermanos, yo entiendo. Pero no hay que soltarnos de la mano del Señor, hermanos. No hay que soltarnos. Tú conoces dónde estás en tu vida cristiana. Tú conoces, o si no sabes, yo te invito a que lo aceptes. Yo te invito a que vayas más allá con el Señor. Porque el Señor tiene cosas grandes para ti, hermanos. Cuando ves esa pared, en el nombre de Jesús, esa pared se va a derrotar. Nomás hay que tener fe, hermanos. Fe, porque el Señor es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Dios les bendiga y gracias por su tiempo.